Ya bien. La anterior me han comentado que han pasado virtual con el ingeniero y que ya han visto los triggers. Ahorita vamos a entrar a ese tema entonces. ¿Qué es un trigger? Un trigger es un disparador, como su nombre lo dice. Trigger significa disparador. Y lo que hace este trigger es que se activa dependiendo alguna condición. Por ejemplo, si yo hago algún insert, algún update, algún delete en alguna tabla o hago algún inserto, algún registro, entonces puedo hacer que a través de un insert se active a través de eso, a través de alguna sentencia DML. ¿Para qué se usan los triggers mayormente? Para actualizar los registros por ejemplo, de un almacén, cuando hay retiros o ingresos de productos y tenemos una tabla, por ejemplo, no sé, de almacén de cantidades o algo así. Entonces, si hay algún ingreso que sume automáticamente el monto que está ingresando a la cantidad total que existe, o que haga las restas si es que hay algún retiro o alguna venta. También se la usa para las tablas de auditoría. Estas tablas de auditoría nos dicen, por ejemplo, podemos tener una tabla auditoría de mi tabla de empleados, digamos, de modo que si algún usuario altera de alguna forma la tabla de empleados, yo teniendo una tabla auditoría de esa tabla de empleados, puedo saber qué usuario ha hecho alguna alteración, de qué tipo era la alteración y qué columna ha alterado y en qué fecha, digamos. Entonces, para eso es que se usan los triggers, son activadores. Se activan dependiendo las condiciones que nosotros le indiquemos al crearnos un trigger. Entonces, esta es la estructura básica de un trigger. Se la hace así, create, pueden poner or replace, esto es opcional, trigger, y en aquí el nombre del trigger. Luego, seguido, ponen lo que está aquí entre llaves, lo que está entre llaves es de selección. Pueden seleccionar este o este. Lo que está entre corchetes es opcional. Bien, entonces, luego de crear su trigger, acá tienen que indicar si el trigger se va a activar antes, después o vas a reemplazarlo. Aquí vamos a comentar aquí. Before, before es antes, coma, after es después y instead of es en lugar de, en lugar de. Entonces, before es antes de un evento, por ejemplo, antes de un insert, yo quiero que se active mi trigger. O bien quiero que se active después de un insert. O bien, en vez del insert, que realice otra operación en lugar de un insert, digamos. Esto significa eso. Entonces, antes, después o en lugar de. Y luego seguido el evento que va a activar el trigger. Evento que activará el trigger. Este puede ser un insert, puede ser un delete, puede ser un update. Entonces, este sería el evento que va a activar el trigger. Un insert, un delete, un update. Ahora, ¿esto dónde? En aquí, en la siguiente fila dice on table name. En aquí especificamos en qué tabla. En aquí le vamos a decir, entonces, en la tabla, por ejemplo, el insert, el delete, el update, dentro de qué tiene que ser una vez para que se active el trigger dentro de una tabla. Entonces, en aquí le decimos on, el nombre de la tabla. En la tabla, nombre tabla. Ya. Ahora, referencing. Esto hay que poner referencing. Esto es opcional también poner esto. Lo que está entre corchetes es opcional. Lo que está entre llaves es de selección. Referencing old y new. Esto se refiere a la información antigua o la nueva información que está haciendo. Y el punto de partida es el insert. O bien es cuando se activa el trigger. Entonces, old es
anterior, vamos a poner el dato anterior, y new es el dato nuevo. Pondremos dato, dato anterior y dato nuevo. Por ejemplo, si yo hago un update a la, si yo hago un update a un sueldo, digamos, de algún empleado, al sueldo del empleado Nelson, digamos, le hago un update así, le hago un update y si el sueldo le subo, digamos, lo duplico. Ahora, como nos hemos creado un trigger, por ejemplo, para esa situación, por si alguien hace un update que capture, digamos, en la tabla de auditoría. Entonces, en aquí podemos manejar el nuevo dato, el anterior dato, por ejemplo, el empleado Nelson tenía 2.000 de salario. Yo he hecho un update a su salario y ahora le he puesto 4.000. Entonces, en old va a estar el dato de 2.000 y en new va a estar el dato de 4.000. ¿Y esto cómo se le hace? Se le hace en old, así, old.salario, digamos. Ese sería el dato. Y el dato de 4.000, el dato nuevo sería new.salario, de esa forma. Bien, luego, ¿qué sigue? Luego hay que poner el for each row o bien for each statement. ¿Esto qué significa? El for each row. El for each row significa para todas las filas o para todos los registros puede ser. Row significa fila. Tendremos todas las filas. Para todas las filas. O sea que va a trabajar a nivel de tabla para todas las filas que tiene una tabla. En cambio, el for each statement, el for each statement es para, es a nivel de sentencia, a nivel de dato. Por ejemplo, el ejemplo que les daba de salario, el salario es únicamente un dato, ¿no ven? No es toda la fila. No estaríamos trabajando ahí con un for each row, sino con un for each stat a nivel de sentencia, o sea, solamente un dato. En este caso, el salario únicamente, digamos. Ahí sería for each statement. Por defecto, si ustedes no ponen, no declaran esto, por defecto es el for each row para todas las filas. When, y en aquí ponemos una condición. En aquí es la condición. Si es que la hubiese, esto es opcional también. La condición. Por ejemplo, en el salario, en el ejemplo del salario que les daba, yo puedo decir, por ejemplo, si alguien ha modificado el salario y lo ha aumentado, no sé, a 10.000, digamos, yo tenía 2.000 y he modificado, he hecho un update y me he subido el salario a 10.000. Entonces, no, pues algo raro tiene que pasar. Alguien obviamente puede pedir un aumento, puede ganar un poquito más, ¿no ve? Pero no le puede subir de 2.000 a 10.000, digamos, ¿no? Entonces puede haber una condición que, digamos, si el aumento es mayor a 10.000, entonces que se active el trigger, digamos, pero que si es menor, entonces que no se active el trigger y que el aumento se dé al lugar, ¿no ve? Para eso es la condición. Si es que queremos especificar aún mucho más mayor que, menor que, bueno, cualquier tipo de dato booleano que podamos poner acá. Y luego se pone execute function y hay que crearnos una función, execute function. O sea, cuando todo esto ya se cumpla, digamos, se cumpla todas las condiciones que hemos puesto, ahí ya va a ejecutar una función y nos tenemos que crear aparte una función con la estructura que nosotros ya sabemos, create function o create or replace function. Y en aquí ponemos nombre función, o trigger función lo ponemos como está ya. Trigger función, trigger function, y en aquí podríamos poner, a ver, mm,
No tenemos que poner parámetros de entrada, porque en aquí el trigger solamente hay que poner, solamente hay que ejecutar la función nada más. Esta función es una función especial que no es retorna un dato, ni siquiera es retorna un void, como poníamos antes las funciones de tipo flotante, ¿no ve? Poníamos return void. En aquí se pone returns trigger. Se pone returns trigger. Y luego ya ponemos as y luego en aquí pesos, pesos y en aquí la estructura normal que conocemos. El declare, el begin, el end, pesos, pesos, language, PL, PG, SQL. Bien. Esto de funciones ya lo hemos manejado. Entonces, cuando cumpla todo esto, el trigger, cuando cumpla todo esto, lo que va a hacer es ejecutar una función y la función nos la tenemos que crear. Nos creamos la función con el mismo nombre de acá. Esta vez trigger. Y en aquí declare las variables que vamos a usar, en begin todo el proceso que va a hacer el trigger, etcétera. Entonces, para un trigger hay que crearse su función, que esta función se va a activar cuando se cumplan todas las condiciones de un trigger. Bien, ahora ya conocemos esta estructura básica. Esta es la estructura básica de un trigger. Sería que se la memoricen para poder hacer las sentencias más rápido. Execute function, aquí vamos a poner si cumple todas las condiciones, se ejecuta una función que hay que crear previamente. Función de un trigger. Y ahí está. Guardamos esto. Y ahí está. Esta sería la estructura entonces de un trigger. La estructura de un trigger y la estructura de una función. Lo único que cambia es a la hora del returns únicamente. Poníamos en aquí el tipo de dato, ¿no ve? Nos retorna un entero, retorna un void, pero esta vez como está trabajando con un trigger, returns trigger. Y en aquí ya en bien también ya, como es un trigger, podemos trabajar con datos como new.salario, digamos, si es el dato nuevo, o old.salario para el dato anterior, etcétera. Ahorita vamos a hacer ejemplos. Bien. Pasaremos a hacer algún ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio aquí. A ver, hay preguntas hasta ahí de los triggers, cómo funcionan, cómo, no sé, alguna pregunta de concepto de un trigger. Este tema de triggers ya es casi el último tema que se avanza de hecho, es el último tema que se avanza en base de datos 2. Avanzamos esto de triggers y vamos a hacer full ejercicios de funciones, procedimientos y triggers de una base de datos. Su examen final va a ser de ese tipo. Crear funciones, crear procedimientos, crear triggers. Y lo mismo, implementación de una base de datos, crear tablas, crear restricciones, dominios. Pero este trigger ya es el último objeto de una base de datos. Así, este trigger es un objeto también de una base de datos, así como las funciones, procedimientos, tablas, secuencias, vistas. Un trigger es un objeto de una base de datos porque se almacena dentro de la memoria de una base de datos. ¿No hay preguntas? Mm.
Ya bien. Entonces, continuaremos con los ejemplos. Esto de aquí, ténganlo, por favor. Al final se los voy a pasar también este código, este script, pero háganlo conjuntamente conmigo si están con la computadora ahorita. Ya, si no hay preguntas, entonces ejercicios. Crear una tabla desde espalda automática para la tabla empleado. Bien, estamos trabajando ahorita con la base de datos hospital que han usado con el ingeniero para su examen. Estoy trabajando ahorita con esa base de datos. Si ustedes ya la tienen, entonces conéctense a esa base de datos hospital y vamos a trabajar con esa base de datos. Esta es la estructura de la base de datos hospital. Ahorita nos dice de la tabla de empleados. De esta tabla hay que crear una tabla de respaldo, por ejemplo, respaldo empleado. Al nosotros hacer un insert dentro de esta tabla empleado, se guarde el mismo registro en una tabla, en otra tabla que diga respaldo empleado, de modo que tengamos la información en ambas tablas. Tengamos información en ambas tablas y pues, a ver, entonces nos la crearemos. Antes que tendríamos que crear nuestra tabla de respaldo empleado con todos los campos que tiene empleado ahorita. Empleado, número, apellido, oficio, dirección, fecha alt, dice, fecha de, no sé a qué se fecha, fecha de contratación tal vez, salario, la comisión y el número de departamento en el que trabaja. Bien, entonces nos crearemos una función o un procedimiento, mejor un procedimiento para crearnos, bueno, no es necesario, a ver, nos haremos así. Primero creamos, primero creamos, primero creamos la tabla respaldo barra baja empleado. ¿Cómo nos vamos a crear la tabla de respaldo? Vamos a hacer, como ya sabemos, un create table. Podríamos hacerlo dentro de un procedimiento también, pero ahorita solo estamos trabajando con la tabla empleado. Podríamos hacer una función que nos cree una tabla de respaldo para cualquier tabla, ingresando únicamente el nombre. Se podría, pero a ver, lo haremos así primero. Igual estoy ya adentro. Create table, ¿cómo sería? Create table, el nombre de la tabla sería respaldo, barra baja empleado, paréntesis, y en aquí tendríamos que poner todos los campos, ¿no ven? Ahora yo no voy a poner manualmente todos los campos, no le voy a decir empleado, así como hemos visto, como hemos creado la tabla empleado. Decir, tiene emp número, emp, emp num, que es de tipo int, que es primary key, así uno por uno, no. La tabla de empleado ya está creada, entonces lo único que yo voy a hacer va a ser copiarme toda la estructura que ya tiene la tabla empleado. Ahora, ¿cómo me voy a copiar toda esa estructura que tengo? Entonces voy a crear esta tabla y le voy a decir like. Le estoy diciendo cómo, o sea, que tenga la misma estructura que mi tabla empleado, le estoy diciendo. Que tenga la misma estructura que mi tabla empleado. La misma estructura que mi tabla empleado y en aquí le vamos a decir que nos incluya, las restricciones no las necesitaríamos, ¿no ve? Porque la tabla, porque si le ponemos restricciones, se va a crear mi tabla de respaldo de empleado y va a tener las mismas llaves y va a estar relacionada con las mismas. Por ejemplo, con emp número se va a relacionar con esta y dep número se va a relacionar con esta otra tabla. Entonces vamos a hacerlas sin restricciones. Vamos a hacerlas sin restricciones. A ver, acá lo tengo.
Y se me ha perdido. Alguien estaba con la cámara encendida. Se lo he quitado. Ya. Vamos a ver la tabla de empleados, entonces. De esta forma ya estaríamos copiando toda la estructura de mi tabla de empleados. ¿A qué me refiero con su estructura? Me refiero a los campos que tiene empleado, o sea, con estos mismos datos. El número, apellido, oficio, dirección, fecha, al, salario, comisión y eso. Entonces, hasta ahí ya tengo like, empleado, le estoy diciendo. Hasta ahí ya me ha creado con todos los campos la misma estructura, pero no los datos, ojo, no me ha creado hasta ahí los datos. Y ahora, ¿qué más necesitaría mi tabla de respaldo empleado? Yo le voy a agregar otra columna que diga fecha de respaldo, para saber yo en qué fecha se ha realizado este respaldo. Otra columna. Entonces va a tener respaldo empleado. Mi tabla de respaldo empleado va a tener las like, le estoy diciendo empleado, va a tener los mismos campos, las mismas columnas que mi tabla empleado y coma. Además le estoy agregando otra columna que dice fechas de respaldo, que va a ser de tipo date, podríamos poner, pero yo quiero especificar la hora más. Entonces le voy a poner time stamp, de tipo time stamp y por default le voy a poner la fecha actual. Esta es una restricción. Bueno, no es una restricción, le estoy diciendo que por default, o sea que no va a ser necesario que yo llene esta columna de fecha de respaldo. Va a ser por default, le estoy poniendo la función now. La función now nos devuelve la hora y la fecha actual en la que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo hago un insert a mi respaldo empleado, en esta columna de fechas respaldo se va a agregar la fecha actual del sistema, o sea, la fecha en la que se está realizando. Se está haciendo inserts a esta tabla. Y le estoy diciendo por default porque no va a ser necesario que yo lo llene. Por default va a tener siempre esta información, la fecha y hora del sistema. Bien, hasta ahí ya me he creado esta tablita. Hasta ahí ya me he creado esta tablita. A ver, vamos a ejecutar. Seleccionamos F5. Tabla creada, me dice. Ahora, si yo hago un select asterisco from respaldo empleado. Y vean que tengo las mismas columnas, empleado, número, apellido, oficio, dirección, fecha, con el mismo tipo de dato. Y al final, otra columna que dice fechas de respaldo. Es de tipo timestamp, con la fecha actual del sistema va a tener cuando haga un registro. Bien, ya nos hemos creado la tabla. Ahora, ¿qué necesitamos? Ahora, esta tabla es en donde yo voy a guardar en los registros, voy a tener el respaldo. Entonces nos vamos a crear el trigger. Vamos a crearnos el trigger. Y ahora la estructura básica de trigger, create or replace trigger, nombre del trigger, vamos a poner TG, pueden poner para abreviar los nombres de los triggers, pueden ponerle TG. ¿Y cómo se va a llamar mi trigger ahora? A la hora de darle el nombre, igual tiene que tener sentido qué nombre le voy a dar. Esta es una tabla para hacer un respaldo de la tabla empleados. Entonces le voy a poner un trigger, respaldo de mi tabla empleado. Bien, de mi tabla empleado, ya, ¿qué más? El nombre del trigger ya hemos puesto. Ahora tenemos que poner si se va a activar antes, después o en lugar de algún evento. Yo le voy a decir que se active. A ver, ¿qué nos interesa? Que se active antes o después. Nos interesa que se active después de hacer algún registro, ¿no ve? Porque si lo hago antes, por ejemplo, si llega a cancelarse esa transacción, por ejemplo, si antes de hacer el registro la máquina se me ha apagado, digamos, el registro no se va a ver, o sea, el registro no se va a hacer en la tabla de empleados porque se va a hacer un rollback, digamos, y se va a cancelar ese registro, pero sí se va a hacerse en mi tabla de respaldo empleado. Y ahí ya va a haber informaciones diferentes en ambas tablas. Por eso tiene que ser un after, un después. Después del registro se tiene que activar mi trigger. Una vez que ya se hace el registro, ya de ciencia se activa mi trigger. Entonces, after es después. After. Luego, ¿qué sigue? Hay que decirle qué evento va a activar mi trigger. ¿Qué evento va a activar mi trigger?
el evento de insert, porque un insert es ingresar un registro, ¿no ven? Entonces, after insert, le voy a decir, em, after insert, tenemos que poner ahora on table name. Ahora, ¿en qué tabla vamos a trabajar? On, el nombre de la tabla sería mi tabla empleado. Mi tabla de empleado. Bien, hasta ahí ya lo tenemos. Ahora tenemos que decir, es diferenciando el old o el new. Bueno, esto de aquí no lo vamos a trabajar aún porque estamos trabajando a nivel de registro, a nivel de fila. Solamente vamos a decirle, como estamos trabajando a nivel de fila, vamos a decir for each row, o sea, para cada fila, for each row. Necesitamos condición, no necesitamos condición porque mi condición se va a activar aquí. Antes de hacer un insert en la tabla empleados, activar el trigger. Para cada fila le estoy diciendo. Entonces, vamos a poner, el when no es necesario aquí. Vamos a poner, entonces solamente nos quedaría el execute función y vamos a poner en aquí el nombre de nuestra función. Le vamos a poner hacer, nuestra función se va a llamarse hacer o crear respaldo, le ponemos crear un respaldo de empleado. Paréntesis, abro y cierro. No le voy a mandar ningún dato porque es una función de tipo trigger, digamos. Ahora, esto ya me crea el trigger, pero si yo lo trato de ejecutar, me va a decir que esta función no existe. Entonces tengo que crearme esta función. Entonces nos creamos la función. Nos creamos la función. Entonces create or replace function. Mi función se llama crear respaldo trigger. Si se corta, se vuelven a conectar al mismo link. Crear respaldo trigger, paréntesis, abro y cierro. Ahora que sigue, tenemos que poner returns trigger as esos pesos. Iniciamos con el declare. Ahora necesitamos variables. No necesitamos variables, ¿no ves? Entonces directamente al cuerpo. Begin, directamente a begin. Y luego un end. Y luego pesos, language, TLPG, SQL. Punto y coma. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer en aquí dentro del proceso? ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Entonces tiene que hacer un insert into a mi tabla de respaldo empleado, tiene que hacerle ahí los inserts, empleado. Ahora, ¿qué datos va a guardar aquí? Yo le voy a poner a mi tabla empleado. En aquí sí tenemos que especificar qué columnas tiene mi tabla empleado. No puedo poner aquí directamente valúes así, porque cuando yo no especifico en aquí los datos, cuando yo no lo especifico, los valores que pongo automáticamente van a ser de todos los campos de la tabla respaldo empleado. Pero vean que hay un campo que dice fecha de respaldo, de mi tabla respaldo empleado, que no lo tengo que llenar yo porque se llena automáticamente. Entonces en aquí tengo que decir los campos que voy a llenar yo. Entonces yo quiero llenar todos los campos con excepción de fechas de espalda. Ent NO es un campo, luego apellido, oficio, luego oficio, luego dir, luego ¿qué más hay? Fecha, vas a bajar alt, ¿qué más hay? Salario, comisión y dep NO. Listo, estos campos son. Ahora, ¿qué valores va a ingresar? Ahora sí vamos a trabajar con el new o con el old. ¿Qué valores va a ingresar aquí? Va a ingresar los nuevos valores que estoy ingresando, o sea, los new. New punto, le voy a decir, el nuevo valor que estoy ingresando a la columna no. Ese es el valor, coma. Bueno, esto de aquí sería lo mismo, únicamente añadiendo el new. Entonces voy a copiar todos los inserts ahí y le voy a agregar el new punto por delante. Al poner yo new punto,
esto de aquí ya es un dato. ¿Qué dato va a ser? Va a ser el nuevo dato que estoy ingresando a esta tabla, a esta columna, perdón, emp.no. El nuevo dato que estoy ingresando a esta columna emp.no, ese dato lo va a agregar y lo va a guardar. Esa información también la va a guardar en mi tabla de respaldo empleado. Bien, entonces ponemos para toditos new punto, new punto, new punto y new punto. Ahí. De ese modo ya va a agregar los nuevos datos que estoy agregando a la tabla empleados, las va a guardar y las va a insertar a mi tabla de respaldo empleado también. Bien, hacemos un end y con eso creo que ya estaría. A ver, vamos a tratar de ejecutarlo.